Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Cuadragésimo-quinto capítulo, un candidato extraño. Cuadragésimo-quinto capítulo, un candidato extraño. El festival del campus del segundo instituto mágico tuvo un comienzo espectacular. Las puertas se abrieron para la admisión a las 9 de la mañana, pero antes de eso había una fila esperando. Esta escena era casi una tradición en el festival. Alus no estaba tan impresionado con la idea de que esta multitud se precipitara a la vez al comienzo del evento. Dicho esto, no tuvo tiempo para quejarse. Como parte del equipo de seguridad, volvió a revisar su área de patrulla asignada. Su ruta pasó por el frente del edificio principal que estaba lleno de puestos y el área alrededor de los campos de entrenamiento. En pocas palabras, eran los lugares que iban a estar más concurridos. Francamente, fue un fastidio, pero después de que Illumina le dijo que quería que el evento fuera un éxito porque Felinella era la presidenta del comité de gestión, no pudo pensar en una buena excusa para dejar el trabajo. Sin mencionar que no pudo negarse después de ver una rara sonrisa en su rostro generalmente inexpresivo. Y así fue como asumió el trabajo de seguridad. En este momento, Alus estaba frente al edificio principal. Después de que se abrieron las puertas, se esperaba que la multitud entrara aquí como toros furiosos. Este es el frente del edificio principal. Estoy en posición. Entendido. Las puertas se abrirán en 5 minutos. Usando el consensor en su oído, Alus informó a Illumina que estaba en la sede. Tenía el brazalete de seguridad en su brazo derecho, y también tenía su AR con él, aunque probablemente no lo necesitaría, pero con estas cosas al menos parecía adecuado para el trabajo. Había taladrado todos los puntos importantes en su cabeza, por lo que el único problema que le quedaba sería si algún conocido del ejército lo veía así. Fácilmente podía imaginarlos burlándose de él por convertirse en un estudiante diligente en el poco tiempo que había estado aquí. Bueno, era cierto que esta vez había contribuido mucho a la clase. Él fue quien solucionó el problema de falta de premios para su clase. Pero antes de que sus compañeros de clase pudieran expresar su gratitud, habían comenzado a hurgar en los artículos extravagantes, causando un alboroto. Los premios no solo eran valiosos, también eran cosas preciadas que cualquier maestro mágico querría, lo que provocó todo tipo de especulaciones sobre los orígenes de Alus. El propio Alus no había escuchado los rumores directamente, pero en algún momento su estatus militar se había convertido en la suposición más prominente. También se habían hecho predicciones similares sobre Loki, y este incidente hizo que pareciera aún más probable. Debido a eso, las miradas irrespetuosas y el acoso descarado de él casi se habían detenido. De hecho, últimamente lo habían tratado de la manera opuesta, y entre las chicas estaba casi confirmado que era bastante fuerte para ser un maestro mágico. Sin embargo, su rango todavía se mantenía en secreto. Y su impresión de un chico problemático al que le fue mal en los exámenes, se saltó las clases y, a veces, fue llamado a la oficina de la directora permaneció sin cambios. Sin embargo, ese lado duro había comenzado a verse como algo misterioso, lo que le daba una atmósfera inaccesible entre sus compañeros de clase. Por supuesto, nada de esto le importaba a la persona en cuestión. Dejando esa tangente a un lado, habiendo llegado a su puesto, Alus apartó a un lado los pensamientos de los visitantes reunidos en las puertas y volvió su atención a Illumina en el otro extremo del consensor. Al momento siguiente, ella habló. Es hora de abrir. Procedan según lo previsto. Nuevamente, me gustaría reiterar que se informe de cualquier problema que ocurra de inmediato. Su último informe para todos antes de que comenzara el evento no requirió ninguna respuesta. Alus se quedó mirando sin decir palabra frente a él. Las puertas se abrieron lentamente, y aunque se había preparado mentalmente, la vista que se desarrolló ante él hizo que su mejilla se moviera. Pensé que les habían dicho que no corrieran. La multitud fue como una oleada de energía en la medida en que oleada no fue suficiente para describirla. Incluso los miembros del equipo de seguridad que llamaron su atención fueron absorbidos por la ola. El suelo retumbó, aparentemente sacudiendo el edificio principal, y todos los estudiantes que manejaban los puestos se estremecieron ante la estampida. En un abrir y cerrar de ojos, una avalancha de personas estaba justo enfrente de Alus, cada persona tenía su propio objetivo, y se dividieron en dos a su alrededor. La mitad se dirigió al edificio principal. Probablemente querían mirar a través de los puestos uno a la vez comenzando desde allí.
El otro grupo se dirigió al campo de entrenamiento. Todavía había tiempo antes de que comenzaran las batallas simuladas, pero iban a asegurarse asientos temprano. La primera hora de batallas simuladas vería a los estudiantes pelearse entre sí. Y luego, después de un breve descanso, cualquiera era libre de unirse. Los maestros mágicos y aquellos que buscaban convertirse en uno pudieron ingresar para que el instituto pudiera mostrar sus logros y dar una demostración a cualquiera que buscara unirse. Por ejemplo, bastantes estudiantes en el año de la clase de Alus se habían unido porque admiraban a Felinella, quien había luchado en el torneo mágico amistoso y en algunas batallas simuladas durante el festival del campus. Así que no fue una sorpresa que Tesfia, Alice y Louki, quienes habían sido las estrellas del torneo de este año, participaran en las batallas simuladas. No era inusual que un futuro maestro mágico admirara a alguien y lo estableciera como su objetivo. El sistema de clasificación también ayudó a acelerar eso. Debido a eso, el área a la que se asignó a Alus era de hecho la zona más transitada de todas. Vio a una chica que parecía aplastada entre la multitud y la sacó suavemente de la ola humana. A continuación, apoyó rápidamente a una persona mayor que parecía que podría caerse después de ser empujada. Este tipo de cosas sucedieron una tras otra, por lo que nadie a quien ayudó tuvo tiempo de agradecerle. Aproximadamente una hora de esto pasó. Alus estaba trabajando sin parar para ayudar a los visitantes, cuando recibió un informe a través de su consensor. Parecía que se estaba produciendo un incidente y, en respuesta, se apresuró a acudir inmediatamente al lugar. Para él, no importa que tan lleno pudiera estar, no fue suficiente para detenerlo en seco. Se deslizó a través de cualquier espacio, tomando la ruta óptima entre las personas para llegar a su destino. La ubicación era un pasillo en el edificio principal, justo en medio del tráfico. Por alguna razón, dos estudiantes se estaban agarrando por el cuello. Uno era un estudiante de segundo año del instituto. El otro parecía ser de un instituto diferente, a juzgar por su uniforme. Ambos lados ya habían sacado sus AR tipo espada. Maná estaba pasando por los AR, por lo que era una situación muy explosiva. Alus no se asustó particularmente, simplemente se sintió aliviado de haber llegado antes de que la situación empeorara aún más. Personal de seguridad, disculpen. ¿Cuál es el problema? El estudiante de otro instituto le dio la espalda a Alus y lo ignoró, pero el estudiante del segundo instituto mágico estaba claramente nervioso al verlo. Deben haber oído hablar de los logros de Alus en el torneo. Había pensado que su involuntaria demostración de fuerza había sido un error, pero fue inesperadamente útil. No es nada. El espíritu de lucha del estudiante de segundo año casi había desaparecido, pero el otro estudiante gritó en voz alta sin siquiera volverse para mirar en dirección a Alus. No llames a esto nada. Dije que pagaré. Yo, el hijo de la familia Oben. Si entiendes tu lugar, no te metas en mi camino. Alus no pudo evitar murmurar, ante los gritos del chico. Fue entonces cuando Sil apareció detrás de él, explicándole la situación a Alus en un susurro, no me importa si es noble o no, no me agrada. La verdad es. Pero Alus ni siquiera se dio la vuelta, mientras levantaba el brazo para interrumpirla. Lo siento, pero no importa las circunstancias, está prohibido sacar sus AR aquí. De hecho, ni siquiera necesitó escuchar la explicación de Sil. El uso de una AR estaba prohibido fuera de los campos de entrenamiento. Normalmente, podría actuar sin cuestionar nada. Pero no quería hacer nada demasiado serio frente al público. Si pudieran resolver esto hablando, sería mejor. Pero el alborotador noble se rió con desprecio de Alus. Cállate. Estoy hablando con este chico. No tienes nada que ver con esto, así que no te metas en el camino. Alus lo ignoró, se volvió hacia el de segundo año y lo miró. Al darse cuenta de sus intenciones, el maná en el AR del segundo año se dispersó. No podía pasarlo por alto exactamente, pero aún podía ser excusado, habiéndose calmado de inmediato cuando se lo pidieron. Probablemente. Normalmente, Alus nunca sería tan indirecto, pero esta vez Felinella era la presidenta del comité. Al menos podría esforzarse un poco en ello. Eso no sucederá. Soy parte del personal de seguridad. Y estás causando problemas a los demás visitantes. No me importa quién eres, pero no te atrevas a hablarme así. El alborotador miró a Alus con desprecio. Los suyos eran los ojos de alguien acostumbrado a abusar de su poder, acostumbrado a mirar hacia abajo a quienes lo rodeaban. Los que lo rodeaban seguramente habían visto mucho esta actitud autoritaria e insolente. Lo que significaba que Alus solo necesitaba cumplir con sus deberes. Habló con el chico, cortés en la superficie y decidido en el interior. Es un dolor, pero entonces tendré que seguir los procedimientos. No me dejas más remedio que usar la fuerza. ¿Crees que la familia Oben perdería ante algún cobarde alfa? Haz tu mejor intento. Y aprende tu lugar.
Entonces aceptaré tus palabras y haré precisamente eso. Sin siquiera esperar a que Alus terminara su oración, el chico cortó horizontalmente con su espada encantada. Fue un golpe destinado a tomarlo por sorpresa, un movimiento sucio para un noble, pero lo intentó con la persona equivocada. Los espectadores contuvieron la respiración. Todo quedó en silencio por un momento como si el tiempo se hubiera detenido. Alus entrecerró los ojos, observando con calma la espada inmóvil. Levantó dos dedos y atrapó la espada del chico entre ellos. ¿Qué? Por supuesto, solo un idiota intentaría atrapar una AR encantado con sus dedos desnudos. Sus dedos estaban cubiertos de una fina película de maná, por lo que no lo había detenido con solo fuerza bruta. Y, el chico dejó escapar un grito de dolor mientras su cuerpo se movía hacia adelante. Alus le había hundido la rodilla en el estómago. El alborotador se desmayó y Alus lo sostuvo con su brazo antes de entregárselo a los otros miembros de seguridad que habían acudido al lugar. Y así se resolvió el incidente. El estudiante de segundo año que había dispersado su maná cuando Alus lo presionó terminó con solo una advertencia. Con el trabajo hecho, Alus se frotó la nuca como si se limpiara un poco de sudor. Al momento siguiente, los espectadores estallaron en aplausos. Entre ellos había muchos civiles que no eran maestros mágicos. Fue bueno que no se convirtiera en un gran problema, pero Alus de repente fue asaltado por un sentimiento de inquietud. Pensando en ello, esta podría ser la primera vez que recibía elogios sinceros de la población en general. Fue entonces cuando sí lo miró con el ceño fruncido. Cuando Alus finalmente se dio cuenta, vio dónde estaban parados. Esta es mi clase, ¿no? Sintió una extraña premonición cuando Sil abrió la puerta y entró en la habitación. ¿Quieres escuchar ahora?, preguntó, asomando la cabeza por detrás de la puerta. No estaba feliz por cómo la había ignorado antes. Incluso sus grandes ojos adorables se habían entrecerrado. Debió haberse ofrecido a explicar por amabilidad. Alus le respondió cortésmente, dándose cuenta de que debería cambiar su actitud. Lo siento. Necesito comprender bien la situación para mi informe. ¿Podrías explicarme? Cerró los ojos y bajó la cabeza. Al ver eso, Sil estalló, vi todo. E invitó a Alus al salón de clases. El estudiante noble de antes había dicho algo sobre cómo pagaría. Así que probablemente estaba relacionado con algún estancamiento. Sin mencionar que era Sil quien estaba tratando de explicar, y había tenido lugar frente al aula de Alus, es decir, estaba relacionado con la galería de tiro. Al darse cuenta de esto, Alus no pudo evitar tener un mal presentimiento al respecto. Cuando entró en el salón de clases, sus ojos se abrieron de par en par y se quedó inmóvil. Y por supuesto que lo haría. Era solo una galería de tiro, pero el negocio estaba en auge, así que quizás los espectadores de afuera no se habían reunido por el incidente, sino por el puesto. Alus había pasado el otro día mientras aún se hacían los preparativos, por lo que había visto la galería de tiro con anterioridad. El puesto se instaló para que los clientes usaran el podio elevado desde el que enseñaba el profesor, mientras que la galería utilizaba el espacio que normalmente ocupaban los estudiantes. Todo el espacio abierto se utilizó en su totalidad para mostrar todos los premios. Los premios más valiosos se colocaron en los lugares más difíciles de alcanzar. Existía un sistema que clasificaba los premios en una escala de 5 pasos. Por cierto, no fue al premio en sí a lo que la gente disparó, sino un plato al lado del premio, que difería en tamaño y peso según la dificultad. El prototipo de AR que Alus había suministrado se sentaba como el premio de primer nivel, pero justo al lado, estaba el coletero blanco que Louki hizo. Claro, estaba bien hecho para un primer intento. Pero, ¿por qué estaba junto a su AR? ¿Era así de valiosa la artesanía de Louki? Eso se sintió problemático, pero Alus decidió no pensar demasiado en ello. Dejando eso a un lado, un paso más abajo, en el centro, había un gran objeto tipo bola de pelo que parecía una serpiente enroscada. Aparentemente esta era la bufanda que hizo Alice. Probablemente había sido enrollada para que los otros premios pudieran alinearse junto a ella, pero claramente era lo suficientemente larga como para envolverla 5 veces alrededor del cuello. Pero la personalidad de Alice brillaba a través de ella, ya que había sido hecha meticulosamente. En definitiva, a pesar de estar realizados por aficionados, estos premios eran muy valorados porque eran artesanales. Incluso alineado junto a los artículos ridículamente caros de Alus, podía aceptarlos de mala gana. Sin embargo, no podía encontrarle ningún sentido al extraño objeto que tenía al lado. Teniendo en cuenta el lugar en el que estaba colocado, debe haber sido valorado igual que la bufanda de Alice. ¿Qué es esa cosa? Alus supuso que podría ser un animal de peluche. O al menos esperaba que lo fuera. Pero, ¿qué tipo de animal era? Frunció el ceño, pensando. Un humano. No, tiene una especie de orejas de animal, además, cada mano tiene una longitud diferente.
Las piernas también eran extrañas. Apenas mantenía el equilibrio sentado en el estante. Dudó en llamarlo premio. Para algunos, podría tener una atrevida sensación subterránea, mostrando algún tipo de valor artístico retorcido, pero no tenía idea de qué. Tenía una forma desordenada con un toque de locura. Probablemente estaba sentado a cuatro patas, pero una de sus manos era inusualmente larga, lo que le daba un aspecto inquietante. Sil miró en silencio a Alus desde el fondo con una sonrisa irónica en su rostro, como si pudiera decir exactamente lo que estaba pensando. Eso es, se dio cuenta Alus de repente. Ya veo, supongo que este es el resultado de sus estudios. Asintió para sí mismo mientras miraba al animal de peluche y hablaba con confianza. ¡Guau! Pensar que ella hizo un fin. Incorrecto. Sil lo corrigió bruscamente. Y Alus soltó, no lo es. Por reflejo. Vamos, vamos, Sil, en realidad hay un fin como este. Es bastante común en Alfa y también lo mencionan en las clases. Caray, Alus, me alegro de que Fia no esté aquí ahora mismo. Sil se movió al lado de Alus y le susurró al oído, eso es un perro. O más bien, una especie de lobo. Estás bromeando. ¿En qué mundo es ese un lobo? Nadie va a querer eso. Alus no podía creerlo, pero cuando se volvió hacia Sil, ella se encogió de hombros con una sonrisa feliz y gentil en su rostro. Había pensado que Alus era perfecto, por lo que ver un lado inesperado de él era agradable. Pero tenía sus motivos para sorprenderse. Había visto un lobo de verdad, aunque su raza había sufrido algunas mejoras. Y comparó eso con esto. No importa cómo lo mire, el animal de peluche estaba terriblemente mal hecho. Difícilmente se le podría llamar un animal. Por eso nunca me mostró la versión terminada. Seguro que es torpe, murmuró Alus para sí mismo. Mirándolo una vez más, inclinó la cabeza, sin saber si sentirse feliz o exasperado. Dejando a un lado la forma, no pudo evitar pensar que estaba siendo sobrevalorado solo porque Tessia lo hizo, considerando las cosas que había proporcionado. ¿Estaban diciendo que este animal de peluche espeluznante valía lo mismo que sus gemas? La idea de que incluso la basura sería muy valorada si Tessia la hacía lo asustaba. Pero así era el festival del campus. Dado que estaba dirigido a los estudiantes varones que no conocían el verdadero lado de Tessia, supuso que estaba bien por derecho propio. Después de pensar en eso por un momento, silenciosamente miró alrededor del salón y vio algo que no coincidía con ese pensamiento. Lo había notado vagamente cuando entró por primera vez, pero inconscientemente se dio la vuelta, esperando que solo sus ojos le jugaran una mala pasada. Alus podía entender que había muchos padres aquí con sus hijos en una galería de tiro, usando los populares juguetes de pistola de hechizos. También podía entender por qué había tantos estudiantes varones aquí. Debieron haber oído que había premios hechos por tres bellezas. Su objetivo era obvio. Pero esto simplemente no tenía sentido. Mezclados con los niños y estudiantes varones había hombres adultos, todos ellos del ejército, maestros mágicos. Adultos hechos y derechos sostenían los juguetes, tomándose el juego tan en serio como podían, completamente interesados en la galería de tiro. Parecían francotiradores dispuestos a disparar a sus objetivos. Con frentes sudorosas, se pararon en fila apuntando. Cuando Alus vio que no buscaban las manualidades caseras de las chicas, sino los productos que él les había proporcionado, finalmente entendió la situación. Con una mirada amarga miró a Sil, quien tenía una expresión triunfante. Así es. Todo esto se debe a que el AR que trajiste es tan popular. Sil señaló no a la AR en sí, sino a un cartel colgado en la pared. Era una especie de catálogo de premios. Si miras a los clientes alineados en la galería de tiro, la situación podría describirse como un gran éxito. Había un hombre que parecía ser un ingeniero de AR, un soldado bien formado e incluso un estudiante de último año que vestía un uniforme del segundo instituto mágico. Por supuesto, también había estudiantes de otras escuelas, como el alborotador de antes. Ya veo. Entonces ese tipo quería comprar el premio que no pudo obtener. Sí. Nos negamos, pero él aportó mucho dinero y provocó una conmoción, luego un estudiante de último año comenzó a quejarse. ¿Y sabes lo que pasó después de eso? Bueno, es bastante caro. Dicho esto, no se pretendía generar ganancias, así que esa fue la respuesta correcta. Si alguien más comienza a actuar de manera irrazonable, comuníquense con seguridad. Estaré por aquí un tiempo. Jeje, buen trabajo ahí fuera. ¿Por qué no tomar un pequeño descanso? No puedo aflojar ahora, ¿verdad? De hecho, Alus tenía una razón para querer terminar las cosas. Miró alrededor del aula, luego imaginó la larga fila afuera. Incluso si intentase tomarme un descanso, simplemente me pedirían que los ayudara.
La galería de tiro estaba teniendo una participación mayor de la esperada, con 8 compañeros ya enviados para manejar la línea. Si aceptase de la invitación de Sil, no tendría tiempo para descansar. Sin mencionar que no podía permitirse que la gente pensara que no estaba prestando atención a su trabajo de seguridad. Habiendo concluido eso, le dijo a Sil que haría lo que pudiera y le dio la espalda. Sin embargo, un estudiante se paró frente a la puerta, bloqueando la salida de Alus. Pensó que ella era solo un cliente más y se apartó de su camino. Sil se asomó a ella. Oh, lo siento. Te llamaremos cuando haya una vacante. Pero les dio a ambos una sonrisa divertida, siguiendo a Alus con la mirada. Oh, no soy un cliente. La sonrisa permaneció en su rostro mientras miraba a los ojos a Alus. Es un placer conocerte, mi futuro senpai. Ella se inclinó elegantemente, al mismo tiempo agarrando el dobladillo de su vestido negro en una reverencia. Era un vestido sofisticado y seductor que acentuaba las curvas de su cuerpo. La chica tenía el cabello ondulado de color gris perla, con las puntas rizadas bajo la barbilla. 2 montículos empujaron su ropa, apretando su pecho, encarnando las proporciones ideales de una mujer. A pesar de todo ese atractivo, todavía tenía el aspecto de una jovencita. Alus y Sil se miraron, como para confirmar que era la primera vez que veían a la chica. Sin embargo, Sil también se sorprendió por las palabras que dijo. De ninguna manera. Eres más joven que yo. Ella soltó. La otra chica no lo negó. Sí, me postularé para el segundo instituto mágico. Tuve la oportunidad de verte en acción en el torneo mágico amistoso. Agregó, dirigiendo esto a Alus, otra vez colocando una sonrisa alegre. Alus no estaba seguro de qué decir. En momentos como estos, el primer pensamiento que cruzó por su mente fue que esto era un dolor de cabeza. Un mal hábito suyo. ¿Y ustedes? La chica jadeó al darse cuenta de la situación y puso su mano sobre su pecho. Fue un gesto muy noble, mostrando su buena educación. Perdóname por no nombrarme. Soy Noir Balisud. Recuperando la compostura, Alus, consciente de su posición como su superior, se presentó. Es un placer conocerla, Lady Noir. Se encontró con la cortesía en especie. Podría haber sido la primera vez que lo hacía desde que se inscribió en el instituto. Sin embargo, se había perdido la segunda mitad del torneo. Si era cuestión de impresión, Louki debería haber dejado una más profunda. Sin embargo, su punto de vista era plausible. De cualquier manera, parecía que el torneo había tenido una influencia mayor de lo que pensaba. Ahora podía entender por qué Beric y Ciselnia estaban tan decididos a ganarlo. No hay necesidad de ser tan formal conmigo. Por favor, llámame por mi nombre. Como habrás notado, soy noble, pero mi nombre está bien. Señaló Noir con una pequeña sonrisa. Alus asintió. Bueno, lamentablemente ahora estoy en el destacamento de seguridad, así que no tengo tiempo de sobra. Eventualmente podrían asistir al mismo instituto, pero él tenía cierta resistencia a familiarizarse de inmediato. También captó su atmósfera un tanto peculiar. Por alguna razón, quería evitar acercarse demasiado a ella. En otra ocasión, quizás. Pasó a su lado e intentó salir por la puerta cuando sintió un tirón en la manga. Espere. Deme un momento de su tiempo, por favor. Esta es mi primera vez aquí en el instituto, así que esperaba que pudieras mostrarme los alrededores. Cuando Alus no dijo nada, Noir puso una sonrisa traviesa. No me digas que ignorarías la petición de una chica más joven, Alus. Estaba claro como el día que estaba disfrutando de la situación. Sil también se ha acostumbrado a mí en un mal sentido, pensó para sí mismo. ¿Fue la influencia de otra persona, o era así como ella realmente era? De cualquier manera, esta chica, Noir, se estaba acercando demasiado para su comodidad. Por otra parte, considerando la multitud, podía entender que ella quisiera una guía. Noir, lo siento, pero estoy en medio del trabajo. Cuando Alus se negó, sintió que estaba recibiendo miradas de quienes lo rodeaban. ¿Seguramente eso era solo su mente jugándole una mala pasada? Quizás desde la perspectiva de un espectador, había rechazado secamente la petición de una chica elegante y delicada. No puedo conseguir que cambies de opinión, de alguna manera, por favor. Sintiendo que las personas que los rodeaban estaban de su lado, Noir insistió en el asunto. Ella se sacudió su mirada decepcionada y le dio una sonrisa atrevida, con un toque de desesperación, mientras le preguntaba una vez más. Por supuesto, Alus tenía sus propias circunstancias con las que lidiar, por lo que su solicitud no era razonable. Pero habiéndose convertido en enemigo del público que los rodeaba, ya no tenía escapatoria. Él suspiró. Bien. Luego comprobaré si está bien dejar mi puesto, y si no es así, tendrás que rendirte. Dejó escapar otro suspiro y le dio la espalda, poniendo su dedo sobre el consensor.
Poco después, se volvió de nuevo con los hombros caídos. Tengo 20 minutos. Muchas gracias, dijo Noir, sonriendo alegremente. Al ver esto, Sila sintió con satisfacción. Se sabía que Yumina era sincera, por lo que su consentimiento fue una sorpresa. Alus se había quedado sin suerte cuando le dijo que era un noble que estaba buscando inscribirse el próximo año que quería una escolta. Seguramente los aplausos que escuchó Alus fueron su mente jugándole una mala pasada. Había algunas miradas de celos mezcladas, pero tal vez eso era inevitable, considerando con quién estaba tratando. Tenía proporciones adultas y la palabra hermosa le sentaba mejor que linda. Alus negó con la cabeza, y con Sil despidiéndolos, caminaron por el pasillo como si fuera un pasillo de bodas improvisado. Por cierto, con el corto periodo de tiempo que tenían, no había forma de que Alus pudiera guiarla a través de todo el instituto, por lo que tendría que reducir los lugares para mostrárselo. Pero cuando le preguntó a dónde quería ir, a cambio solo recibió una respuesta vaga. Eso le hizo preguntarse si tenía algún interés serio en el instituto o no, pero dijo que era su primera visita. En ese caso, se le podría perdonar por no saber mucho al respecto. Aunque ayudaría si al menos pudiera señalarle una dirección. Entonces decidió darle un recorrido por el edificio principal y luego dirigirse al edificio de investigación. Comenzando con el edificio principal, Alus le dio explicaciones mientras caminaban, pero mientras hablaba se dio cuenta de que no estaba tan familiarizado con el instituto. Trataba de encontrar las palabras, pero Noir mantuvo una sonrisa en su rostro. De repente, se dio cuenta de algo. Noir, ¿practicas artes marciales o algún deporte competitivo? Estaba pensando que no tienes el juego de pies de un aficionado. No creo que decir que es parte de la etiqueta de una familia noble sea una excusa. Los ojos de Noir se abrieron de par en par. Tal vez se sorprendió, ya que su tono de voz sonaba rígido. ¡Qué impresionante! ¿Te importaría si te pregunto cómo te diste cuenta? Su sonrisa había desaparecido. Bueno, no haces ningún ruido innecesario y la forma en que cambias tu centro de gravedad es muy suave. Deberías aprobar la parte práctica del examen de ingreso con gran éxito. Ciertamente lo espero. Se medirá tu maná para poner a prueba tu aptitud para convertirte en una maestro mágica. Pero estoy seguro de que estará bien. Dijo Alus, pero como se había inscrito sin ningún examen, en realidad no conocía los detalles. Había oído que era difícil. Sin embargo, incluso con todo eso, sintió que la forma en que Noir movía los pies reflejaba un alto grado de habilidad. Concluyó su recorrido por el edificio principal. Pero antes de ir al edificio de investigación, pasaron por el auditorio. La cafetería al lado del auditorio estaba abierta como de costumbre. También era la hora del almuerzo, por lo que había algo de gente. Después de una rápida mirada a la cafetería, los dos fueron a los pisos superiores. Aquí había espacios de encuentro y charla, así como salas de formación para los alumnos. Pero ahora mismo. Hay bastantes personas aquí. Observó Alus. Así parece. ¿Qué está pasando? Este era el salón más grande del instituto. Parece que la directora está explicando el instituto a los tutores legales de los estudiantes potenciales. Dijo Alus. Según el momento, probablemente sea la tercera vez que lo hace. Son muchos estudiantes potenciales. Sí. Ha habido muchos cambios este año, por lo que la explicación probablemente también cubra eso. ¿Quieres escuchar? Debería ser útil si se va a inscribir el próximo año. Por un momento Noir se perdió en sus pensamientos. Cuando pensaba con una expresión tan en blanco, esa cara pálida y bien formada suya parecía la cara de una muñeca. Ahora me estás escoltando, así que creo que pasaré por hoy. Siempre puedo escucharlo en otro momento. Correcto. Alus había esperado deshacerse de ella aquí, pero parecía que tendría que renunciar a eso. Miró el reloj de pared y los dos abandonaron el auditorio. Cuando llegaron al edificio de investigación, fueron a la sala de exposiciones. Se exhibieron los resultados de la investigación de grupos de estudiantes bajo la dirección de un profesor. Los dos miraron las exhibiciones, pero cuando llegaron a una habitación en el tercer piso, Alus notó algo extraño. Al entrar en la habitación, sus ojos se dirigieron a cierto hombre. El hombre tenía una apariencia formal limpia y elegante. Pero la forma en que miró una exhibición específica en la pared con un fuego en sus ojos fue anormal. No parece un maestro mágico. ¿Quién es él? Entre los 20 visitantes, tras una inspección más cercana, Alus vio a otras dos personas que se destacaron por no parecer maestros mágicos o investigadores. Uno de ellos estaba junto al primer hombre. El tercero estaba a cierta distancia de los otros dos. Lo extraño de los dos primeros fue que parecían darse cuenta el uno del otro al mismo tiempo, como si hubiera algo de tiempo involucrado. La exposición tenía todo tipo de cosas, desde maquinaria delicada hasta nuevos equipos militares y prototipos de AR.
Incluso hubo nuevos circuitos mágicos que hicieron uso de maná artificial, que fue una gran presentación académica y militar para los estudiantes. La fotografía estaba prohibida en la exposición. También se instalaron divisores de cuerda para evitar que se tocaran las exhibiciones. De repente, el hombre elegantemente vestido se inclinó sobre el divisor. Acercó su rostro a un extraño orbe en exhibición y dejó escapar un sonido impresionado. Alus se detuvo en seco, sus nervios en alerta. Y efectivamente, en el siguiente instante, sonó un fuerte estruendo. El hombre que se había inclinado hacia adelante debió haber quedado atrapado en algo, ya que los divisores de cuerda cayeron uno sobre el otro. Al ver al hombre caer hacia atrás, una ruidosa charla surgió entre los invitados. Alus suspiró. Lo siento, Noir. Dame un momento. Normalmente no haría nada. Fue solo un accidente, y no es que la exhibición hubiera sido dañada. De hecho, este tipo de evento generalmente terminaría sin que sucediera nada más. Sin embargo, todavía eligió usar un método más contundente. Moviéndose hacia el hombre en un abrir y cerrar de ojos para asegurar la escena, Alus dijo, lo siento, pero tendrás que acompañarme al cuartel general de seguridad. Por supuesto, eres libre de resistirte, si quieres. ¿Quién diablos eres? Alus torció el brazo de uno de los misteriosos dúos que estaban al lado del hombre que se había caído. Esto es irrazonable. No he hecho nada. El hombre insistió en su inocencia gritando y llamando la atención. Pero una vez que Alus abrió su mano, revelando lo que había dentro, las miradas de los espectadores se volvieron hostiles. En él había una pieza de equipo mágico utilizado en una nueva tecnología apreciada. No estaba permitido fotografiar, y mucho menos tocar, y probablemente tendría un precio alto. Entonces el crimen del hombre era obvio. Luego, Alus tomó el otro brazo del hombre, sosteniendo ambos brazos detrás de su espalda, y recogió la evidencia. El hombre se dio la vuelta y le dio un golpe a la cara de Alus. Al ver que se dislocó el brazo para hacerlo, no era un aficionado, incluso si no era un maestro mágico. Estaba claramente acostumbrado a este tipo de peleas. Había algunos guardias apostados en el edificio de investigación, pero probablemente no habrían podido manejarlo. Especialmente considerando las habilidades que estas personas tenían para robar y su capacidad para abrirse camino incluso cuando estaban restringidas. Alus decidió que incluso si esquivaba el ataque, requeriría un esfuerzo adicional. Además, romper sus brazos o piernas para evitar su escape sería imprudente en una multitud tan grande. Seguridad o no, todavía era un estudiante y no quería dañar la exhibición. Dicho esto, sería un fastidio si usara magia. El hombre podría no ser un maestro mágico, pero Alus no iba a bajar la guardia contra alguien tan sospechoso. Interfirió levemente con el espacio, mientras desviaba el puño del hombre. Cuando lo hizo, el puño del hombre que debería haber sido solo un poco desviado detuvo repentinamente su trayectoria, como si hubiera golpeado una pared resistente. Con su postura rota, el hombre se tambaleó. Sin embargo, inmediatamente intentó seguir con otro ataque. Sin embargo, Alus estaba presionado por el tiempo y no lo dejó. Sacó las piernas de debajo de él, y cuando el hombre estaba en el aire, lo agarró por el cuello y lo arrojó de cabeza al piso para dejarlo inconsciente. La atención de Alus se centró de inmediato en la otra persona que al principio parecía no tener parentesco. Este estaba cooperando en secreto con el hombre que Alus capturó. Se había mantenido a distancia durante todo el incidente y ahora estaba tratando de escapar. De pie en la entrada hacia la que se apresuraba estaba Noir. Se quedó allí como Alus le dijo que lo hiciera, y resultó que se interponía en su camino. Con los ojos inyectados en sangre y la frustración en su voz, le gruñó a Noir, muévete. Dado que era cómplice del hombre que Alus había atrapado, tenía sentido asumir que tenía habilidades similares. Dejando al hombre inconsciente en el suelo, Alus trató de llegar a Noir para ayudarla, pero Noir ni siquiera trató de apartarse del camino del hombre. En cambio, se interpuso en su camino. ¿A dónde vas a ir? ¿Estás involucrado? No. Dijo con una sonrisa inquebrantable. Cuando comprendió que Noir se interponía a propósito en su camino, el hombre se burló y la miró. Sacudió su manga con un pequeño movimiento y una AR tipo cuchillo cayó, aterrizando. Su mano. Sin decir palabra, el hombre construyó un hechizo mientras escondía su mano dentro de su manga, acercándose suavemente hacia Noir. Pero el hombre se encontró incapaz de apuñalarla en el abdomen como había planeado. Ni siquiera pudo lanzar el hechizo que había preparado. En cambio, sintió que su mundo estaba dando vueltas. Antes de que el hombre se diera cuenta, Noir lo agarró por la muñeca con ambas manos y utilizó su impulso contra él para lanzarlo. Parecía que se iba a estrellar de cabeza contra el suelo como Alus le había hecho al primer hombre, pero siguió girando y se dejó caer limpiamente sobre sus pies.
Luego lo pincharon en la parte posterior de las rodillas, lo que lo obligó a sentarse sobre sus rodillas sin siquiera darse cuenta de lo que había sucedido. De pie detrás de él, la sonrisa de Noir se volvió obscena. Sus mejillas estaban de un rojo claro cuando le torció el brazo. Ella le tapó los ojos con la mano y le susurró algo. Al poco tiempo, los labios del hombre comenzaron a temblar y dejó caer el cuchillo. Finalmente, Noir extendió los dedos de su mano que cubrían sus ojos como un mago, y todo el cuerpo del hombre tembló mientras bajaba la cabeza. Una vez hecho esto, Noir registró su cuerpo y encontró otra exhibición robada que había tomado al mismo tiempo que el primer hombre cometió su robo. Luego, alegremente, se lo mostró a Alus. Lo recuperé. Sin prestar atención a la muchedumbre atónita que los rodeaba, Noir volvió su alegre mirada solo hacia Alus. Alus se sintió aliviado al ver que estaba a salvo. Bien, ahora es tu turno. Saque esa cosa que puso en su bolsillo y venga conmigo al cuartel general de seguridad. Una vez que esos dos empiecen a hablar, estarás expuesto. Le dijo al hombre elegantemente vestido que se había caído. El hombre debe haberse caído a propósito para crear una escena, dando a los otros dos la oportunidad de robar los bienes. Él también estuvo involucrado en las malas acciones. Aparentemente rindiéndose, el hombre sacó dos pequeñas cámaras de sus bolsillos. Al parecer, los dos hombres se los habían entregado antes de que cometieran sus propios delitos. Luego se distanciaron unos de otros y cronometraron sus robos. En otras palabras, mientras esos dos robaban los artículos, el hombre bien vestido tomó fotos en secreto. Los tres estaban trabajando juntos. Y mientras cualquiera de ellos pudiera escapar, habría sido suficiente. De hecho, Alus creía que los dos ladrones eran una distracción y su captura probablemente se consideraba aceptable. Desde su punto de vista, eran los diseños los que eran valiosos. Incluso si tuvieran las partes, no entenderían el funcionamiento interno. Al ser una nación tan grande como lo era, Alpha tenía una buena cantidad de espías corporativos. Pero el hombre que Alus capturó usó extrañas artes marciales, y el hombre que había apresurado a Noir incluso sacó una AR para usar magia. Era raro ver espías tan combativos. Independientemente, no era el trabajo de Alus lidiar con eso. Así que llamó a un miembro de seguridad cercano y les indicó que trajeran refuerzos. El primer hombre capturado habló con frustración. Eres bastante hábil para ser un estudiante. Eso no importa. Solo dime quién te contrató. Alus ni siquiera lo escuchó, mientras secamente exigía una respuesta. Pero su respuesta fue el silencio. Parecía que estos hombres eran criminales profesionales. Así que probablemente no sería fácil hacerlos hablar. No sabes cuándo rendirte, ¿verdad? Noir pronunció con una sonrisa escalofriante, mientras caminaba lentamente hacia el hombre. Se inclinó, poniendo su mano en su barbilla mientras miraba fijamente al rostro del hombre, antes de que su expresión se contrajera en una mueca de desprecio. ¿No te parece? El rostro del hombre se crispó, su cuerpo se puso rígido. Pero Alus la detuvo con una mano en su brazo. Lo siento, Noir, pero podrías esperar un minuto. No era como si le preocupara que se lastimara. En todo caso, sintió que sería una buena idea mantenerla alejada de los hombres por su bien. Todo lo que tenía que hacer era entregar a los hombres a seguridad. Mientras usaba el consensor, se puso en contacto con Illumina para mejorar la seguridad en su aula. Después de todo, estaba lleno de artículos preciados como el prototipo de AR. No era tanto el AR en sí mismo, sino la tecnología dentro de él lo que podría ser valioso para los espías corporativos. Pero Illumina dijo, no tienes que preocuparte. Ya hemos recibido la información. Todo fue hecho según los protocolos, por supuesto. Él no entendió lo que ella quería decir, así que le dio una respuesta vaga, pero parecía que no tendría que preocuparse de que sucediera lo mismo en otros lugares. Una vez que terminó con su conversación, Alus fue recibido por un Noir que esperaba e inquieto. Mencioné que vi tu enfrentamiento en el torneo. Sí. Respondió Alus casualmente. Pero sintió una sensación fría recorriendo su espalda ante sus siguientes palabras. Entonces, ¿cuál es tu afinidad? Noir sonrió con calma, como si estuviera preparada para la respuesta. A pesar de su comportamiento suave, su mirada fijó a Alus donde estaba. Todavía no se había inscrito en el instituto. Así que no debería tener conocimientos profesionales en el campo de la magia. Había pensado en ella como nada más que una posible estudiante, pero parecía que había sido ingenuo. La magia que Alus usó para repeler el ataque del ladrón no tenía afinidad. Había usado coordenadas espaciales para crear un campo de fuerza invisible que desviaba el ataque. Pero incluso si lo viera de primera mano, no era algo que una persona normal pudiera decir. Alus no fue lo suficientemente descuidado como para dejar que alguien que ni siquiera era un maestro mágico novato se diera cuenta de su magia.
Incluso si el hombre que lanzó el puñetazo fuera un maestro mágico, ni siquiera él debería haber podido ver a través de él. Bueno, estoy seguro de que lo descubrirás si tienes la oportunidad. Le dijo Alus a Noir vagamente, con algo de sarcasmo mezclado, tratando de enfatizar la regla tácita entre los maestros mágicos de que uno no debe entrometerse en la magia de los demás. Es verdad. Eventualmente lo sabré. Noir dio una respuesta inesperadamente comprensiva. Les quitó el viento a las velas de Alus, pero al mismo tiempo, la encontró interesante. Hablando de eso, después de que Noir había lidiado espléndidamente con el segundo ataque del ladrón, su alma pareció abandonar su cuerpo cuando ella cubrió sus ojos. Además, ella ya tenía una comprensión de la regla tácita entre los maestros mágicos activos. Fue este lado misterioso de Noir lo que dejó una impresión en Alus, en lugar de las extrañas acciones que había realizado sobre el ladrón. En verdad, fue aterrador en cierto sentido. Finalmente llegó el momento de reiniciar la gira. Y el humor de Noir parecía más alegre que antes. Pero no era como si hubiera olvidado lo que pasó. Por cierto, Alus, estás familiarizado con las artes marciales. Ella casualmente dejó que su mirada vagara, mientras deliberadamente daba un paso más allá de la regla tácita. Alus decidió al menos darle una respuesta. Por supuesto, no reveló su afinidad, ni su respuesta fue particularmente ingeniosa. Bueno, solo un poco. Aunque supongo que podrías llamarlo autodidacta. No creo que sea de ayuda observarlo en acción. Oh, qué modesto. Sin embargo, no creo que un estudiante ordinario pueda dominar ese tipo de habilidad. Esta fue una observación aguda, pero tal vez Noir también dominaba las artes marciales. Además de eso, también pareces estar familiarizado con cómo destruir el cuerpo humano. Murmuró. Alus respondió con una sonrisa irónica, como para negar esta inquietante y triste verdad. Oh, para nada. Incluso los maestros mágicos necesitan algo más que magia para sobrevivir en este mundo, por lo que no tienes nada que perder al entrenar tu cuerpo. Murmuró Noir, inclinando la cabeza. Parecía haber algo de confusión en sus ojos. Alus comenzó a sentirse incómodo, como si su boca se moviera por sí sola, pero sin embargo por alguna razón se volvió un poco más hablador. A pesar de que estaba fingiendo amabilidad, era inusual que hablara tanto con alguien que acababa de conocer. Pero el hecho de que tuviera que escoltar a Noir en primer lugar era algo que no podía evitarse. Sin mencionar que había recibido la aprobación de Yumina, por lo que tuvo que desempeñar el papel de un amable senpai, lo que provocó que su lengua se aflojara más de lo habitual. Mientras caminaban, su conversación se alejó gradualmente del instituto y se convirtió en Alus hablando de sí mismo, como pensaba y sentía sobre ciertos eventos. Sintió que una neblina se apoderaba de sus pensamientos. La atmósfera se volvió vagamente dulce y pudo sentir que su estado de ánimo mejoraba. Eventualmente, incluso se olvidó de la hora mientras conversaba animadamente con Noir. Antes de que se diera cuenta, Alus estaba a las puertas del instituto. Estaba a punto de despedirse de Noir. Gracias por tomar tiempo de su apretada agenda. No te preocupes por eso, yo también lo disfruté. Alus saludó con la mano cuando la despidió. Todavía había mucha gente esperando a que la dejaran entrar al instituto, pero Noir se detuvo, interrumpió el flujo y le hizo una profunda reverencia a Alus. Incluso después de eso, miraba hacia atrás de vez en cuando como si se resistiera a ir, hasta que finalmente fue tragada por la multitud. Alus se dio la vuelta y se encogió de hombros. ¡Qué chica más extraña! Ella le había dejado una pequeña impresión de noble. Pero al momento siguiente, pensó en los nobles reunidos a su alrededor, y una sonrisa se formó naturalmente en sus labios. Entonces eso es lo que es. El proverbio sobre los pájaros del mismo plumaje no se le escapó.